¿Conocéis esa sensación que se siente al volver a casa? Si es que sí, creo que es el perfecto resumen de este vídeo. Vamos a hablar de un libro que estas últimas semanas ha estado dando que hablar. Os presento a esta Biblia, que la verdad, sí, es muy grueso. No podía dejar pasar la oportunidad de hablaros de Balada de pájaros, cantores y serpientes, que no sabéis cómo me ha costado decir el título seguido. Llevo semanas de entrenamiento para decir este título, porque la verdad es que complica un rato. La nueva entrega de los Juegos del Hambre, que supongo que ya le podemos llamar saga, antes era trilogía, ahora es saga. Cuando descubrí que iba a salir este libro, no sabía muy bien qué me iba a encontrar. Cuando me adentré en la lectura, no había leído la sinopsis, había escuchado cosas como que el protagonista era el malo y todas esas cosas. No había buscado demasiada información. Aún así, gustándome tanto como me gustó la trilogía original, dije, tengo que leerlo. En parte iba un poco asustada, no os voy a mentir. O sea, cuando una trilogía te gusta mucho, una saga, cuando sacan un libro después de tanto tiempo, no puedes evitar tener un poco de miedo de hostia. Antes de empezar con la reseña de este libro, quiero deciros que voy a dividirlo en dos partes. Una parte para la gente que todavía no lo ha leído y otra parte del vídeo va a ser con spoilers, porque la verdad es que necesito comentar con la gente todo. No sé si lo apreciáis, a ver si podéis apreciarlo. No. Bueno, he marcado muchas escenas, que eso hacía tiempo que no lo hacía en un libro, porque la verdad es que hay veces que las escenas, aunque un libro me guste mucho, como que me dan igual, porque la verdad es que hay cosas que son tela marinera. Y luego he marcado muy pocas frases, en ese sentido he marcado muchas más escenas que frases, pero bueno, es la vida. Bien, como la mayoría sabréis, si habéis entrado en este vídeo, supongo que es porque os interesa el libro. Se trata de Snow, del presidente Snow, de los Juegos del Hambre, que realmente pues tiene un nombre bastante complicado. Creo que en la trilogía ya se menciona, pero como así de pasada, me parece, no sé, es que hace mucho tiempo que la leí. Esta empieza con Coriolanus, y yo creo que todos los que lo leamos en español vamos a leerlo mal, igual que todos los nombres restantes, porque la pronunciación pues no va muy bien. Nuestro amigo Coriolanus es el protagonista de esta historia. Al principio de leer el libro todo el mundo decía, es que no me va a gustar que me metan a Snow como héroe y tal. Esto es un tema que vamos a tratar en la segunda parte del vídeo, porque ya veréis. Bueno, como reseña, yo estoy improvisando un poco todo esto, entonces os digo que vais a tener en la cajita de descripción lo que es la reseña del blog. Si no os queda algo claro, pues siempre podéis leerla. La puntuación que le he puesto al libro es un 4,5, porque en general es un libro muy a la altura de la trilogía. Cuando yo los leí tenían algo mágico y era que en ese momento no había muchos libros como esos. En 2011-2012 más o menos, creo que por esa época, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es cuando yo los leí. Por mi parte nunca había leído una distopía, o sea, nunca había leído un libro de este género y no sabía exactamente si me iba a gustar porque solo había leído fantasía. Y fue como un boom porque sorprendió a la gente, yo creo. Y además que impacta mucho el tema, ¿no? O sea, yo nunca había visto un tema así. Wow, es entre turbio, entre emocionante, porque realmente es un libro que tienes todo a flor de piel. Era muy difícil hacer un libro de lo que pasó antes, porque nosotros llevábamos con una idea. Balada de pájaros, cantores y serpientes no tenía que ser fácil para Susan Collins. Tienes una trilogía que está aquí y dices, vamos, voy a escribir un nuevo libro del mismo mundo, pero a ver si... Yo soy muy fan de los dos primeros libros, sobre todo, ya os lo he dicho en más de una ocasión. Yo creo que ha sido bueno leerlo ahora y sin releer la trilogía original, porque he vuelto de lleno a ese mundo. Es sorprendente que la autora siga teniendo esa capacidad de transportarte a Panem. Otra de las cosas complicadas era a ver cómo lo hago. ¿Qué nos íbamos a encontrar? ¿Qué iba a ocurrir? Poner al malo como el protagonista bueno era ambicioso. Si habéis leído la trilogía original y estáis deseándoos leer este libro, yo considero que debéis hacerlo. Si sois de la opinión esta de, pues, sin más, a lo mejor es una pérdida de tiempo leer este libro, pero si os gustó mucho la trilogía original, creo que deberíais leerlo, porque es como un libro de historia. Pero no un libro de historia que digas, me va a contar todo y tal. No, es a través del punto de vista de una persona que ya conocemos, que no es precisamente buena, nos cuenta cómo está Panem 65 años antes de los Juegos del Hambre a los que va Katniss. Es largo, pero no es denso. Es como los anteriores libros, está dividido en tres partes. Te engancha, o sea, muchísimo. Os digo que yo estaba disfrutando mucho desde el minuto 1. Sí que es verdad que al principio, el primer capítulo o así,
no sabes mucho dónde poner tu cabeza, dónde ubicarla, pero yo creo que al final mejora muchísimo. Y bueno, es que las 2 primeras partes eran mucha información, cuenta cosas que tú ya sabes. No podéis ir con la idea de que el mundo que conocemos es igual. España no era igual hace 65 años. Panem ha cambiado mucho cuando Katniss va a los Juegos del Hambre, y eso es, yo creo que es mi parte favorita del libro, sin duda, que vas viendo cómo se van creando cosas que tú ya conoces, o cómo nacen otras. No sé, yo creo que el encanto que tiene el libro y lo que ha hecho bien la autora, que yo creo que quizás su objetivo era contar cómo estaba Panem, cómo surgió todo, y hacerlo a través de Snow es muy guay, porque realmente el personaje me ha encantado. No es que sea un personaje excesivamente simpático, excesivamente bueno, es un personaje que tienes que fijarte mucho en lo que estás leyendo. Lo guay del libro es que sea el malo el prota. Las 2 primeras partes son súper entretenidas, con ese ritmo, esas emociones, ese what que está pasando. Pero la tercera parte, aunque sí la considero necesaria a nivel información, porque yo tenía muchas dudas acerca de lo que pasa en esa tercera parte, pero cuando leía los otros libros, no sé si me explico. O sea, yo leyendo la trilogía original tenía muchas dudas sobre un tema que se trata en la tercera parte, y pues al final te lo trata bien, pero la tercera parte es como que... porque sí que había un trocito que yo pues me aburría un poco, pero como ya me quedaban como 100 páginas, pues dije, lo acabas. Y de hecho al final mejora muchísimo y todo es como otra vez... Sí que es verdad que he leído opiniones muy dispares, hay gente a la que no le ha gustado, hay gente a la que le ha gustado mucho. Yo estoy en la parte de los que nos ha gustado mucho. He leído varias cuentas de Bookstagram que no ven a este Snow de Balada de pájaros, cantores y serpientes como el presidente Snow. Sí es el presidente Snow. Digo, pero ¿habéis leído el mismo libro que yo? O sea, el presidente Snow, de 65 años después, está escondido entre razonamientos que son para mí muy duros. Tienes que fijarte bien. Yo sí veo a este Snow como dentro de 65 años voy a ser el presidente Snow, a ese nivel. Este libro tiene 18 años y es un joven que pues tiene sus ambiciones en la vida, sus sueños, está estudiando. Bueno, que la gente cambia mucho, y más en 65 años. Como libro cero está muy guay, aunque sí que es verdad que yo siempre recomendaría leerlo después de haber leído la trilogía original, porque aunque es antes, creo que tienes que saber muchas cosas que se cuentan en los libros para poder disfrutar bien del otro. Llegados a este punto, si no quieres hacerte spoilers, pues apagas, te cambias de vídeo, vas a ver otros de mi canal si quieres. Empezamos con la parte de spoilers. Me he apuntado cosas, porque hay muchas cosas de las que quiero hablar. Una de las cosas que quizá también sea muy ambiciosa y un poco forzada, me parecía al principio, luego en el final cambié de opinión. Lucy Gray es del Distrito 12. Y a mí eso me parecía al principio un poco forzado, en el sentido de, es el presidente Snow, Katniss, toda la historia que ya no sabemos, y de repente la primera vez que existen los mentores, me pareció bastante forzado que fuera demasiada casualidad todo esto. Forzado. Hay muchos detalles en los que podemos ver cosas de los futuros juegos. Me ha encantado ver que Coriolanus es la persona que va un poco ideando los juegos que después preside. Han pasado solo 10 años desde que se hacen los Juegos del Hambre y son súper diferentes. Me ha sorprendido mucho que estén como en un campo de fútbol, como aquel que dice. Pero luego ves el semejante bosque que tienen allí cuando Katniss va y dices, bueno, aquí los tributos están tratados como animales. Hola, y yo estaba súper sorprendida y lo pasaba incluso peor que cuando Katniss va a los Juegos del Hambre, viven como unos reyes. Es verdad que se van a... o sea, que los están llevando a un sitio para que se maten todos, pero viven como absolutos reyes comparados con los tributos de 65 años antes. Dentro de todo lo que son los Juegos del Hambre, estaban muchísimo peor antes. O sea, vale que te suelten a matarte, que no es humano y todo, pero vives como un rey, ¿sabes? Y si ganas vives triple como un rey. Es como... esto ha sido maravilloso. Precisamente os decía que sí que veía a Snow como este Snow, porque hay unas reflexiones sobre superioridad y hay unas reflexiones de discriminación muy hardcore, o sea, son muy duras. Es que él ya es malo de por sí. O sea, yo no sé cómo la gente puede decir que es bueno y tal. Si yo no me fiaba de él en ningún momento, ni me he fiado hasta el final. O sea, pues que en el final tampoco me he fiado de él. Este tío está mal de la cabeza real. ¿Está mal de la cabeza? Pero... hay gente que está muy mal de la cabeza en el Capitolio, y eso lo tendrían que mirar.
Bueno, luego de 65 años aún no se lo han mirado y aún están peor, pero bueno, de lo que hay. Te vas dando cuenta de cómo son las cosas, bueno, de cómo ellos ven las cosas. Pero tratar a los tributos como si fueran de otra especie, o sea... Hola. Me ha encantado ver a alguien protagonista por parte del Capitolio, porque hay muchas cosas que desde el punto de vista de Katniss no sabías, y no sabías realmente qué piensa la gente del Capitolio, qué hace la gente del Capitolio, aparte de lo que te cuenta ella. O sea, es increíble, a mí me ha encantado. Y Lucy Gray es un personaje que me ha flipado, porque tampoco me podía fiar de ella del todo, me caía bien, no he podido fiarme de nadie, pero absolutamente de ningún personaje. O sea, ni siquiera de Sejanus, por ejemplo, que puede ser el personaje conmovedor de esta historia, que para mí sin más, o sea, él murió y yo estaba en plan... Oh, muy bien, cuéntame más, ya sabía que te ibas a morir desde la página en la que saliste, porque es que tenías todas las papeletas. Que el momento que muere Sejanus, ¿cómo la gente puede seguir diciendo que ese Snow no es el Snow presidente? Pero si se muere su mejor amigo, entre comillas, el que dice que es su hermano, entre comillas, porque todo el rato le está odiando. Menuda sangre fría, es que no sufre para nada. O sea, de verdad, tiene una sangre fría cuando este chico muere. Yo ahí, que ya quedaban como apenas 50 páginas o por ahí, dije, pero este hombre cómo va a ser bueno, pero si es malísimo, pero si se le ve es malísimo. Él es muy egoísta, piensa solo en él, en sus sueños. En ningún momento vi que estaba enamorado de Lucy Gray. Sí que es verdad que dices, oh, qué mono, tal, no sé qué, amor, no sé qué. Pero yo, desde mi punto de vista, él no estaba enamorado, si es que no se conocían, ¿vale? Que Lucy Gray es muy diferente y tal. Quizá estaba como un poco embelesado, pero es que no se ve en ningún momento que está enamorado de verdad, porque siempre que reflexiona sobre el amor, reflexiona sobre el poder, sobre el dinero, él. O sea, yo creo que tienes que fijarte mucho al leer este libro, porque demasiadas cosas, o sea, no. Yo nunca me fié de nadie en este libro, nadie. Y la doctora Gaul, o como se llame, realmente no sé pronunciarlo, al principio me caía muy bien. O sea, las 2 primeras páginas que salió dije, qué señora más simpática. Y luego tampoco me caía mal, porque es que es mala. Mala, pero es que Snow es igual. Es que es como si fuera su hijo. Pues está ahí, maravilloso. Y bueno, ya para terminar, si queréis comentar todo esto conmigo, me podéis encontrar en Bookstagram, que es la búsqueda de papel. Si habéis leído la trilogía original y os gustó, está muy bien escrito. ¿Para qué os voy a mentir? Es que me ha encantado. Me ha encantado más que Sin Sajo, porque Sin Sajo es que lo tuve que dejar a mitad. Me ha encantado. Y encima huele como olían los Juegos del Hambre antes de hacerse amarillitos y de oler a mi casa. Tenía muchas ganas de hablar de este libro. Nada, pues nos vemos pronto y un besito. ¡Adiós! Qué mierda esto de tapar la cámara.